Hola, hola, Pythonistas, ¿cómo están en este nuevo día de PyLatam? Pues hoy voy a tener el gusto de presentarles a nuestro primer ponente en el track A del día de hoy y pues quiero comentarles que él es Cristian Motoche. Espero pronunciar bien tu apellido. Muy bien. Eh, vale. Cristian es desarrollador de software en Stack Builders y ha trabajado alrededor de 5 años en diferentes proyectos. Él se ha enfrentado a diferentes retos utilizando lenguajes de programación como Haskell, Python, TypeScript, R, Elm y muchos otros. Le encanta aprender cosas nuevas, ver el potencial de los lenguajes de programación, en particular la programación funcional y programación guiada por tipos. Aparte de eso, le gusta desarrollar otras habilidades como dibujo, música, guitarra y el idioma japonés. Muy interesante. Y pues Cristian nos va a hablar sobre Python en una notación infija. Muy interesante tema. Entonces, pues estamos encantados de estar por aquí y de escucharte, Cristian. El escenario es tuyo. Muchas gracias, Valerie. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Cristian Motoche, como ya les mencionaron. Y bueno, primero voy a compartirles mi presentación para el día de hoy. Como ya mencionamos, bueno, avísenme si es que pueden ver ya mi presentación, por favor. ¿Sí? Listo. Genial. Bueno, hoy vamos a ver Python, una notación infija. Sí, esta charla surgió de mi pura curiosidad después de haber revisado unas cuantas librerías en las cuales observé algunos patrones y vi cómo utilizar una notación infija puede resultar bastante útil en algunos escenarios. Bueno, los objetivos de mi charla son primero, y como motivación, es ver cuáles son las desventajas de utilizar la notación tradicional, ver a la notación infija como una alternativa a la tradicional, que es la prefija. Vamos a ver qué necesitamos para crear un EDSL con notación infija en Python. Y finalmente vamos a revisar unos cuantos casos de uso. Ya. Primero, y tal vez de la slide anterior, se está preguntando qué es un EDSL. Es un Embedded Domain Specific Language, por las siglas, y significa dos cosas. Una, que es un lenguaje de dominio específico, es decir, que va a tratar una tarea o un dominio en específico para resolver algo en particular, y embedded o empotrado, que quiere decir que está definido en un lenguaje. ¿Sí? En este caso, Python. Y por lo tanto, voy a respetar la sintaxis y voy a utilizar las funcionalidades de ese lenguaje. Vamos a comenzar con un ejemplo para llegar a la motivación. Aquí tengo una clase array, ¿sí? Que simplemente es una clase que hace una cobertura o un wrap de una lista. Y estoy definiendo dos métodos, add y sub, que como se pueden imaginar es para agregar dos listas y sub para restar dos listas. Bueno, no me interesa mucho la implementación, así que no la puse. Pero el punto es que yo puedo comenzar a definir instancias de esta clase, como los ven acá, y puedo comenzar a utilizar estos métodos para realizar operaciones entre estas instancias. Bastante sencillo, pero ¿qué ocurre cuando yo comienzo a agregar o quitar operaciones? Se puede volver un poco problemático. ¿Por qué? Porque tenemos una opción, ¿cierto? Una es que vamos a agregar esas operaciones, ¿no es cierto? O sea, poniendo cada llamada con sus paréntesis respectivos. Por ejemplo, arreglo 1, punto add, arreglo 2, punto sub, arreglo 3, punto add, arreglo 1. Si yo quisiera agregar una operación adicional, pues tendría que mover los paréntesis como es debido, y si es que tengo un code formatter que me ayude, bien, y si no, tengo que hacerlo yo todo a mano, poner los tabs correspondientes para evitar tener errores de sintaxis, y bueno, se puede volver molesto. Lo mismo si quiero quitar una operación, digamos, quiero quitar array.sub de esto. Igual, se puede volver un poco fastidioso. Tengo que quitar esto de acá, mover esta operación un poco para acá, y si ya tengo espacio, moverlo para arriba. Y una vez más, si no tengo un call formatter, se vuelve tedioso. Otra opción que nos podríamos imaginar es tener variables auxiliares, ¿no es cierto?
auxiliar 1 para esta operación, auxiliar 2 para esta operación, que depende de auxiliar 1 y así. Lo que pasa es que yo quiero poner una operación intermedia justo aquí. Igualmente tengo que darle el espacio, asegurarme de que esté mencionando las variables auxiliares respectivas, cambiar tanto después como antes. Y bueno, igualmente se puede volver algo tedioso, ¿no? Tiene que manejar estas variables. Y aparte, tal vez hayan escuchado que nosotros no podemos retener en nuestra mente más allá de cierta cantidad de variables. Así que si son muchas operaciones y tenemos muchas variables auxiliares, nos puede igualmente dar un dolor de cabeza por tener que manejarlas así. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Tenemos como alternativa utilizar una notación fija. ¿Qué tal si en lugar de utilizar el método add, utilizo el operador más? O en lugar del método sub, el operador menos. Si es que la operación involucra pocos operandos, puedo tenerlos en una lista, perdón, en una línea. Y bueno, si se incluye más, bien puedo tenerlos horizontalmente, ¿no es cierto? En diferentes líneas. Y como ven aquí, agregar o quitar una operación, bueno, es bastante sencillo. Simplemente voy a la operación que quiero quitar y la quito. O veo donde quiero agregar la operación y la agrego. Si veo que ya se va demasiado a la derecha, bueno, pues puedo ponerle en esta otra opción de acá. Y acá es mucho más sencillo, ya que agregar o quitar operaciones es nada más agregar o quitar una línea. Tenemos menos paréntesis, menos indentación, no hay que preocuparnos por las auxiliares y se hace más fácil agregar operaciones o quitar operaciones intermedias. Y bueno, ¿qué necesitamos para crear este tipo de DSLs con notación fija en Python? Pues solamente de Python, no necesitamos en ninguna librería adicional o extra. Python es un lenguaje tan flexible y esto es una de las cosas que me gusta tanto de Python, es que con las cosas que ya me da, yo puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? Utilizando cosas tan básicas como clases, métodos mágicos, funciones de orden superior, lambdas, decoradores, iteradores, generadores, etcétera, puedo conseguir muchas cosas en Python. Y bueno, vamos a ver el primer caso de uso, que es Pipes, y es un SSL para crear flujos de datos. ¿A qué me refiero con flujos de datos? Esto, déjenme nada más compartir mi navegador un momento. Como les comentaron al inicio, yo he trabajado con un lenguaje de programación que se llama Elm, y en este lenguaje de programación hay un operador que se llama pipe, que me permite definir flujos de datos. Este operador salió o nació en el lenguaje F# y también está inspirado en los pipes de Unix, en los pipes que tal vez hayan visto para concatenar operaciones de standard input y standard output en Shell. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizarlo. Aquí tenemos una función viewNamesOne que toma una lista de nombres, ordena esa lista de nombres y junta los resultados en un string separándolos por comas a cada elemento. Puedo definirlo de esta forma, utilizando paréntesis, pero si quiero agregar más operaciones, como se pueden imaginar, tengo que agregar más paréntesis, moverla para un lado y poner la operación al inicio, según como sea lo que yo quiero hacer. O puedo hacerlo de esta otra forma. Yo tengo la lista de nombres, la paso a la función sort, y ese resultado se lo paso a la función join, para que los junte por comas. Como ven, aquí se define un flujo de información. Esto pasa por esto de acá, el resultado de esto se va para acá y obtengo el resultado final. ¿Sí? De cierta manera yo lo veo un poco más legible para definir varias operaciones. Y también, como se pueden imaginar, se hace más fácil agregar o quitar operaciones. Muy bien, entonces ahora voy a compartirles mi terminal. Vamos a ver cómo podemos conseguir esto en Python. Ya, entonces básicamente, ¿qué es lo que queremos? Queremos definir algún valor que se lo vamos a pasar a alguna función, a ese resultado pasárselo a otra función que puede bien o no tener parámetros y después alguna otra función, de tal forma que agregar o quitar operaciones sea sencillo. Bueno, vamos a hacer esto creando pipes y el primer paso va a ser crear la clase como tal, pipes. Voy a pegar y copiar este código que ya lo tenía escrito por acá. Y aquí estoy definiendo una clase que se llama pipe. Y en su construcción
en su constructor, perdón, le estoy pasando como argumento una función que va a quedar para las instancias de esta clase, como atributo de las instancias de esta clase. Y bueno, en Python yo no tengo este operador como tal, pero sí tengo este operador de acá, el operador binario OR, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo valerme de este operador para comenzar a definir las operaciones que yo deseo, utilizando, o mejor dicho, sobrecargando este operador a las instancias de esta clase. Entonces, voy a definir el método OR para llamar a esta función que estoy pasando en el constructor. Entonces, aquí le voy a pasar el argumento que yo deseo y voy a retornar la llamada a esta función con este argumento. ¿Sí? Bueno, esto parece tal vez ser suficiente para conseguir lo que yo deseo, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que ya definiendo algún valor, por ejemplo, esta lista de aquí, y definiendo algún pipe. El primer pipe que se me ocurre es utilizar, es un pipe de identidad, ¿sí? Es decir, un pipe que hace una cobertura de la función identidad. Esto para los que tal vez no conozcan es un lambda, es decir, una función anónima que tiene sus argumentos de este lado y su cuerpo de este otro lado. Y básicamente lo que hace es tomo ese argumento y retorno ese mismo argumento. Nada muy interesante, simplemente una función de identidad. Y bueno, vamos a imprimir ese valor y veamos qué tal queda. ¿Será que Python ya con esto nos da algún resultado? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque el operador OR funciona de esta forma. Y cuando yo lo defino de esta manera, lo que estoy diciendo es, estoy esperando que las instancias estén del lado izquierdo del operador que estás sobrecargando para que cualquier valor adicional que tú le pases esté a la derecha. De tal forma que cuando Python, vea esto, lo transforme en algo como esto, por argumento. Pero bueno, esto no es lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo quiero es algo al revés. Quiero yo pasar el argumento por la izquierda y ponerle las instancias de esta clase, es decir, los pipes, a la derecha. ¿Qué puedo hacer? Bueno, afortunadamente y de forma muy interesante, Python me permite definir, y sobrecargar los operadores dependiendo de su posición en el operador. Si están a la izquierda, puedo utilizar OR, y si el operador va a estar a la derecha, puedo definir EDOR. ¿Sí? Que igualmente va a sobrecargar el operador binario OR, pero considerando que las instancias de esta clase van a estar del lado derecho. Es decir, lo que queremos. Vamos a ver si ahora ya podemos llamar a este pipes de esta manera. ¿Sí? Ya me está retornando e imprimiendo esta lista y aplicándole esta función de identidad. Y como les dije, yo ya puedo agregar o quitar más operaciones, ¿no es cierto? Puedo hacer varios IDs que, bueno, al final me van a dar el mismo valor. Pero el objetivo es que yo pueda componer más operaciones, agregar más operaciones a este flujo de datos. Pero bueno, vamos más allá, vamos a definir unos cuantos pipes adicionales. Aquí estoy definiendo tres pipes adicionales, select, where y toList. Select lo que va a hacer es tomar un iterable, es decir, algo por lo cual yo puedo iterar, una función, y me va a retener un mapa, ¿sí? Que tal vez para los que no conozcan, un mapa es un iterador que va a aplicar una función en un iterable, ¿sí? A cada uno de los elementos de un iterable. Y estoy definiendo el pipe where, que me va a permitir filtrar los elementos de un iterable a partir de un predicado, que es una función. Entonces vamos a ver si yo ya puedo agregar estas operaciones, utilizar estas operaciones. Voy a agregar algunas operaciones intermedias. ¿Sí? Y bueno, como se puede imaginar, hay algo que me está faltando, pero vamos a ver qué nos dice Python al respecto. Bueno, nos dice que un pipe no es un objeto llamable, no es un objeto que yo puedo llamar como si fuera una función. Y eso es verdad porque en ningún momento especifique que eso se puede hacer en un pipe. ¿Cómo puedo conseguir eso? Pues con otro método mágico que se llama
call, en el cual lo estoy implementando de esta manera. Este call va a recibir una cantidad determinada de argumentos posicionales y argumentos clave valor. Y voy a retornar otro pipe como resultado, un pipe que va a tomar un único argumento y va a llamar a la función que yo estoy haciendo wrap con ese argumento y cualquier cantidad de argumentos posicionales o de clave valor. De tal forma que yo puedo hacer algo como esto de acá. Yo aquí le paso la función y el elemento que yo le estoy pasando acá va a ser el resultado de los pipes anteriores. Y bueno, definitivamente list porque al final el resultado de esto va a ser, tanto de map como filter, va a ser un iterador, ¿no es cierto? Entonces quiero transformar eso en una lista para que pueda ver el resultado. Vamos a ver cómo se comporta. Pues sí, se está comportando como yo esperaba. Pude componer estas operaciones muy fácilmente. Vamos a ver si ahora quitando estas dos vamos viendo los resultados de uno en uno. Ya que vemos que vemos cómo va agregando la función, va aplicando la función más 2 a cada uno de los elementos de nuestro valor. Y puedo después restarles un 3, ¿sí? Perfecto. Y después puedo decir, solamente dame los elementos que sean múltiplos de 2, es decir, los elementos pares. Perfecto. Perfecto, y esto es lo que queríamos conseguir, ¿no es cierto? Queríamos pasarle un valor a una función, ese resultado pasárselo a otra función y así sucesivamente. Y como ven, agregar o quitar operaciones, pues no es nada más que mover una línea u otra. Bastante sencillo y lo podemos conseguir con nada más y nada menos que una clase que tiene exactamente, 7 líneas de código, sí, sin considerar los espacios, ¿no? Bastante sencillo y bastante extensible es Python para yo poder conseguir algo como esto. Ese es mi primer ejemplo. Vamos a ver un poco del segundo. Ok, volvamos acá. Ups. Ya vimos nuestro primer ejemplo. Vamos a ver un poco del segundo. El segundo es un EDSL para crear parser combinators. Como les comentaba, yo vengo de una empresa donde he aprendido bastante sobre programación funcional. Y los parser combinators son una aplicación de lo que conocemos en programación funcional como funciones de orden superior. Voy a volver a mi terminal e ir explicando un poquito de estos parser combinators. Creo que cabe destacar que para este ejemplo no me interesa mucho que veamos a fondo cómo están implementados los parser combinators, porque eso ya se volvería una charla bastante larga. Sí, eso ya sería un tema para otra charla. Que si desean lo puedo afinar y ya nos veremos el próximo año. Pero bueno, básicamente un parser combinator es una función de orden superior que me permite combinar parsers. Y un parser no es nada más que una función que toma un texto y me retorna o bien un valor que estoy obteniendo de ese parser al revisar ese texto y identificar algún patrón, o bien darme un error. Más o menos como un regex podríamos decirlo, pero estamos aquí combinando funciones, ¿sí? Y bueno, como les comenté, no vamos a detenernos mucho en la implementación. Lo que sí quisiera es que vayamos viendo unas cosas particulares de esta clase. Primero, que al igual que en el caso anterior, estamos haciendo un wrap de una función en esta clase parser y que estamos también tratándolo como un callable, ¿sí? Un callable de tal forma que cuando yo llame a esta función parser, le pase el texto que quiero que parsee y el índice desde donde yo quiero que comience. Esto me va a servir bastante, porque algo muy interesante que noté es que cuando tú defines una clase de esta manera, que recibe una función y que aparte es un callable, tú puedes utilizar el nombre de la clase como un decorador. De tal forma que la función que tú le tengas que pasar, que tú quieras decorar, perdón, tenga estos parámetros que tú deseas, el texto y el índice en este caso. Ya, perdón. Y bueno, vamos a ver un poquito de los métodos de los operadores que estoy sobrecargando aquí. Primero el operador binario OR, una vez más.
para que pruebe un parser o el otro. Esto me va a permitir probar un parser, y si es que ese parser termina exitosamente, me da ese resultado, pero si tiene algún error, ok, prueba con el segundo. No vamos a ver los detalles de cómo está implementado. El segundo método mágico que quiero, el segundo operador, perdón, que quiero sobrecargar es el operador WriteShift, que me va a permitir probar un parser, asegurarme de que cierto valor esté ahí en el texto, y si está, genial, pero no me importa su resultado, no me importa el valor que estoy obteniendo de él, sino que exista y que yo pueda probar un segundo parser. Y lo mismo consigo también desde el lado derecho, utilizando, perdón, si es que el operador, si es que el parser que yo quiero descartar está del lado derecho, utilizando el shift, ¿sí? Para sobrecargar estos operadores de aquí. Una vez más, les comento que no vamos a detenernos en la implementación para ver más a fondo cómo se componen estos parser combinators. Aquí estoy definiendo unos cuantos parser combinators, uno para buscar un string en particular dentro del texto y uno para buscar un parser separado por otros parsers. Ya, que igualmente no quiero que nos detengamos en la implementación de esto, sino en el uso como tal. En el uso como tal del EDCL para crear estos parser combinators con la notación infija. Aquí estoy definiendo unos cuantos parsers, uno para que busque el string Python, otro para que busque el string Haskell y otro para que busque el string JS. Y los voy a comenzar a combinar en otro parser que se llama Langs, que va a buscar o bien Python, o bien Haskell, o bien el string JS dentro del contexto. Aquí defino una coma y quiero buscar los lenguajes separados por comas. Ok, perfecto. Entonces utilizo SempI con los lenguajes que estoy definiendo acá, es decir, o bien el uno, o bien el otro, o el otro, y tienen que estar separados por una coma. Y también estoy definiendo left bracket y right bracket para buscar los, left curly bracket sería, sí, pero bueno, para buscar los lenguajes separados con comas dentro de una estructura que esté, que esté entre llaves, sí, más o menos como es el texto de acá. Sí, entonces lo que yo quiero buscar aquí es estos tres strings, o un solo string, o inclusive dos. Voy a poner aquí de hecho dos. Y bueno, no tienen que ver tanto el orden, sino que estén ahí. De tal forma que cuando yo ejecute esto, me va a encontrar debería encontrar una lista con estos strings y debería descartar tanto las comas como estas llaves. Y sí, exactamente es lo que está pasando. Aquí me está dando los resultados de parsear esto. Me está dando como resultados una lista con los tres lenguajes, el índice de donde terminó, en el segundo una lista con los dos lenguajes y en el último una lista con el único lenguaje que encontró. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo le paso algo que no estaba esperando? Por ejemplo, una lista con, perdón, un string que en lugar de llaves comienza con paréntesis, perdón, con square brackets. Son los lenguajes ahí. Bueno, los idiomas. Bueno, va a dar un error porque en la primera posición yo estaba esperando un curly bracket, ¿sí? Una llavecita en lugar de un square bracket, ¿sí? Y me dice exactamente dónde estoy fallando. Sí, y lo mismo si es que en cambio el error fuera del otro lado, desde el lado derecho. Sí, iba a decir, yo estaba esperando tal string en tal posición. Y lo mismo si es que yo le paso algún lenguaje que no estaba en la lista que yo estaba esperando. Me va a decir, ok, estaba esperando o bien Python, o bien Haskell, o bien JS en la posición 1, es decir, desde donde está la H. Sí. Entonces, como pueden ver aquí, estoy combinando todos estos parsers para poder crear un parser mucho más grande, para poder parsear todo este texto de acá. Listo. ¿Cuál es mi conclusión con este ejemplo? Primero, que tal vez todos estos símbolos sean un poco raros y aprender este lenguaje no va a ser tan sencillo. Y bueno, ¿por qué? Es porque estamos definiendo un nuevo lenguaje en términos de Python. Esto no significa que ya porque sepamos Python vamos a saber utilizar el EDCL ya así sin nada. Vamos a tener que aprender cómo utilizarlo, cómo funcionan sus operadores y demás
para poder sacarle el jugo a este DSL. Listo, esto es lo que yo les quería comentar para este caso. Bueno, la verdad es que hay muchos más combinadores en Parser Combinators. Aquí solamente definí unos bastante sencillos para poder mostrarles la usabilidad de los DSLs aquí a una estación fija. Pero la verdad es que se pueden hacer muchos más. Y como les dije, eso puede ser una charla ya para otro día. Y bueno, vamos a ver un último ejemplo. Y el ejemplo es cómo convertir cualquier función en una función infija en Python. Ahora les explico de dónde sale mi motivación para esta parte de acá. Ahí está. Perdón. Mi motivación igualmente viene de uno de los lenguajes que he aprendido, que es Haskell. En Haskell todas las funciones que definimos son por defecto prefijas, es decir, que yo tengo que definir la función y después pasarle los argumentos o los parámetros. Pero también puedo utilizar una sintaxis de lenguaje, que son los backticks, para poder tratar esa función como infija. ¿Sí? Como ven aquí, una función prefija, le paso el parámetro A y el parámetro B después, o bien puedo pasar el parámetro A, utilizar los backticks, tratarla como una función infija, y después pasarle el resto de parámetros. Esto se vuelve interesante, ya que, bueno, puedo tratar mis operaciones prefijas que son por defecto como infijas. Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo puedo conseguir algo así en Python? ¿Será que es posible? ¿Se puede? ¿El lenguaje está flexible para conseguir algo así? Y la verdad es que sí, sí se puede. Encontré una pequeña receta de código que se las voy a indicar. Igualmente, utiliza cosas básicas de Python para poder conseguir algo como esto. Una vez más, estamos haciendo un wrap de una función, en esta clase infix, y estoy sobrecargando el operador OR y, perdón, sí, el operador binario OR, tanto por la izquierda como por la derecha, para poder aplicar el parámetro que está a la izquierda y a la derecha de mi función, como los parámetros, como el primer y segundo parámetro de mi función. Aquí vamos a definir, aquí les voy a mostrar unos cuantos ejemplos. Y aquí estoy definiendo un where, que nada más es un wrapper de un lambda que hace un filter, ¿sí? Y isMultiple of como un lambda que toma un valor x y un valor y verifica que x sea múltiplo de y. ¿Sí? Aquí estoy definiendo un larger than 5 que toma un rango del 1 al 20, donde busca los elementos que son mayores que 5. Voy a iterar sobre ese iterador y voy a ir viendo si es que cada elemento es múltiplo de 2. Y si lo es, bueno, es par, y si no, es impar. Y les aseguro que este código sí se ejecuta. Sí, y me da los resultados que yo espero. Lo interesante de aquí, de este ejemplo, de tener infix, es que le damos al lenguaje la posibilidad de ser aún más legible de lo que ya es. Yo bien podría tener isMultiple of como una función prefija que funciona de esta manera. IsMultiple of 5, item isMultiple of 2. Bueno, tal vez ya para los que sepamos Python, bueno, lo comprendemos, para los que utilizamos esta función, lo comprendemos y sepamos cómo utilizarlo. Pero si yo le pongo como una notación infija, yo diría que le da una legibilidad adicional al código, porque es como leer texto natural. Si el elemento es múltiplo de 2, ok, imprime es par. Caso contrario, imprime es impar. Yo lo veo como un plus al lenguaje para este tipo de situaciones, para darle una mayor legibilidad que a la larga se transforma en mejor mantenimiento y muchas cosas más. Y bueno, menos bugs, lo que implica menos usuarios molestos, así que un plus para todos. Y bueno, ese era el último ejemplo que yo les quería compartir. Como les había comentado, todos estos ejemplos vienen de librerías de código abierto que ustedes pueden revisarlas. Aquí les dejo los enlaces a una librería para definir pipes y otra librería para definir parser combinators.
Las librerías no son largas, es nada más un módulo donde está todo el código. Ahí lo pueden revisar. Como vieron en los ejemplos, no es cosa del otro mundo. Y aquí también está la receta para cómo poder utilizar infix en su código fuente si desean. Aquí está la base de todo lo que yo les expuse el día de hoy. Y bueno, como conclusiones, primero que no necesitamos nada más que Python para conseguir lo que les mostré el día de hoy. Python es bastante flexible y con sus funcionalidades innatas podemos definir EDCLs con notación fija de una manera bastante sencilla. Y bueno, el hecho de que creemos un EDCL no significa que no tengamos que aprenderlo. Vamos a tener que aprender sus reglas y su semántica para usarlo correctamente. Pero bueno, nos van a permitir, como ustedes notaron, agregar o quitar operaciones intermedias e inclusive darle mayor legibilidad al código, que como les mencioné, a la larga se traduce en mejor mantenimiento y menos bugs y menos usuarios descontentos. Eso es todo lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Sí, sí que es una charla corta, así que, bueno, muchas gracias. Y si es que tenemos algunas preguntas, pues adelante, estaría gustoso de contestarles. Excelente, pues muchas gracias por la presentación, excelente. Sí tenemos, bueno, la primera pregunta que nos aparece por ahí es si nos puedes compartir los links que pusiste en la presentación, igualmente la presentación, por si tienes ya el link por ahí, si nos lo puedes pegar por aquí supuesto. en el chat, estaría genial. Se los paso de un segundito. Y mientras tanto, si tienen dudas, recuerden que está el botón del lado derecho arriba, aquí en este chat, para que puedan hacer las preguntas y en este momento que Cristian pueda responderlas. Déjenme ver el chat y ahí les comparto el enlace a la charla, donde también pueden encontrar los enlaces a las librerías. Excelente, súper, pues ya tenemos ahí el link. Y hay una preguntita, dice, ¿cuál es la definición de las siglas EDSL que se perdieron por ahí? Tal vez fui muy rápido por ahí. No hay problema. EDSL es Embedded Domain Specific Language, ¿sí? Que se traduciría como lenguaje de dominio específico empotrado o embedido al español. ¿Sí? Y bueno, lo que significa es que está definido dentro de un lenguaje, ¿no es cierto? Sigue la sintaxis y la semántica de ese lenguaje y va a resolver alguna tarea en particular. Tal vez de los DSLs que hayan utilizado más es, por ejemplo, el de, sobre todo con notación fija, ¿no? El de NumPy, ¿no es cierto? Cuando realizamos operaciones entre arreglos o entre matrices, ¿no es cierto? Podemos utilizar más para realizar operaciones entre arreglos, entre matrices. Súper. Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Hay muchos aplausos. Vale, pues parece ser que ya no hay más preguntas. Pues muchas gracias por compartir esta charla con nosotros, Cristian. Gracias a ustedes también por estar aquí presentes. Y pues los dejo para unos minutitos de break y volvemos a las 10:45 en punto para la siguiente charla, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias a todos y todas. Les agradezco. Oh, espera. Justo nos acaba de caer una preguntita que se animaron hasta ahorita. Adelante. Vale, a ver, dice, ¿vas a crear alguna librería que incorpore estas funcionalidades? Ya, bueno, con respecto a las librerías que ya les mencioné, están ahí, ¿no es cierto? Son código abierto, pueden utilizarlas. A mí me encantaría definir un EDSL con notación fija en Python para crear un monad reader, ¿sí? No sé, tal vez los que hayan escuchado un poco de programación funcional hayan escuchado este término. Un monad reader me permite darle un contexto, ¿sí? Con una configuración inicial a un conjunto de computaciones, de tal forma que estas computaciones siempre tengan acceso a esa configuración. No sé si, por ejemplo, les haya pasado que están pasando ese mismo parámetro a una función y a otra función y a otra función y a otra función. Bueno, pues lo que yo quisiera conseguir es tener que evitar estar pasando función a este parámetro, sino que
Simplemente, digamos, todas estas funciones van a estar dentro de este contexto y van a recibir una configuración inicial cuando se ejecute el código. ¿Sí? En Haskell es una moneda que se llama MonoReader y es bastante utilizada en la comunidad y es bastante útil. Yo lo he utilizado en los proyectos de mis clientes y bueno, es bastante chévere. Y en Python, bueno, te ayuda a reducir un poco ese boilerplate de estar pasando argumentos por aquí y por acá. En Python se podría conseguir utilizando un poco la notación de los generadores, ¿sí? Por ejemplo, yield, para poder obtener la configuración y demás. ¿Sí? Bueno, veamos cómo va. Puede ser que lo logre, puede ser que no también. Puede ser que ya esté implementado, de hecho, porque estoy seguro que no soy la primera persona que ha pensado en eso. Bueno, pues ya veremos ahí, a ver si se ponen en contacto contigo para ver si te echan también la mano, ¿no? Y como veíamos en la keynote, para contribuir también. Vale, pues muchísimas Claro que sí. gracias. Nos vemos en la próxima charla, entonces. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.